Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a arrancar con esta grabación que vamos a dejar planteada para lo que sería el encuentro sincrónico, ¿sí? De la segunda semana, que en esta oportunidad nosotros lamentablemente no lo pudimos hacer porque, bueno, día no laborable. Eh, Así que la idea de este encuentro es grabar un ejemplo, ¿sí? Simple, sencillo, en donde podamos aplicar un poco de todos los conocimientos que se estuvieron revisando durante esta segunda semana, ¿sí? En el campus de probabilidad estadística, en donde ya empezamos a hablar de tablas de frecuencias, ¿sí? Una introducción o algo muy importante para empezar al análisis de datos. Así que, bien. Yo le voy a presentar pantalla, vamos a compartir. La idea sería, en principio, tomé un problema al azar, aleatorio, diferente al que están ustedes, a todos los que están trabajando dentro del campo, como para que tengan un problema más para su estudio, para su observación. Y acá la idea sí es repasar un poco esos conceptos y esas definiciones que se fueron trabajando con el profe Leandro en la parte teórica y ir demostrando un poco cómo es el desarrollo de la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces como para arrancar, fíjense que lo primero que nosotros estamos teniendo es un problema que dice que en un laboratorio de redes se midió la velocidad de descarga en 30 computadoras de distintos sectores. Obviamente que se tomó medida de todo eso y tenemos los datos, los resultados, que son los que nosotros tenemos expresados en esta tabla de acá. ¿Sí? A ver, esa que nosotros tenemos. Bien, en principio lo primero que nosotros tenemos que hacer es siempre pensar en qué tipo de variable nosotros estamos trabajando. Como se trata de la medición de una velocidad, y no importa si es una velocidad de un auto, si la velocidad de una caída, si la velocidad de un avión, si la velocidad de lo que sea, siempre que nosotros hablamos de la velocidad como una magnitud vectorial que depende de una magnitud escalar, que es el tiempo, siempre se va a tratar de una variable que es cuantitativa continua, ¿sí? Esto lo repetí, lo dije yo en el primer encuentro que tuvimos con algunos de los chicos, en el que decíamos que el tiempo siempre va a ser, por excelencia, la variable cuantitativa continua. Bien, entonces, en función de ese tipo de clasificación de variables y además, considerando que tenemos un número de datos que me permite, ¿sí? Trabajar con datos agrupados, la idea que les propongo para trabajar hoy tiene que ver básicamente con el armado o el modelado de una tabla de frecuencias bajo datos agrupados, ¿sí? Bajo el criterio o el concepto de trabajar con datos agrupados. ¿A qué se debe esto? En principio, que para mí, personalmente, es el caso más, no es complejo porque no es difícil, pero sí más completo, ¿sí? La elaboración de una tabla de frecuencia que no es bajo datos agrupados es un poco más sencilla porque hay cuestiones que no vamos a tener en cuenta, como por ejemplo el armado y el modelado de los intervalos, la marca de clases, termina siendo mucho más simple. Lo que nosotros tenemos acá como intervalos, cuando no es bajo datos agrupados, son simplemente las mediciones, probablemente los tamaños de muestras sean mucho más chicos. Entonces, mi idea era trabajar bajo un modelo de datos agrupados para reforzar un poco también ese criterio. ¿Sí? Cada vez que nosotros vamos a trabajar de esta forma, lo primero, ¿sí? Que tenemos que hacer es determinar el tamaño de la muestra y hacer una observación rápida de cuál es el valor más chico y de cuál es el valor más grande. ¿Sí? Si ustedes se fijan bien, ahí nosotros estamos teniendo 5 columnas y 6 filas, por lo tanto, el tamaño de la muestra, que nosotros lo vamos a definir como n, ¿sí? Lo vamos a dejar anotado. Probablemente esto nos sirva para seguir trabajando más adelante. Nuestro valor de n va a ser 30, ¿sí? Y acá nosotros vamos a trabajar bajo estas dos ecuaciones, que en realidad no es que tenga que trabajar con las dos, la realidad es que elija una. Pero más allá de elegir una, siempre esto se puede hacer bajo cuestiones de criterio, ¿sí? Eso es muy importante. Yo puedo manejar la cantidad de intervalos por un criterio personalizado, para ver cómo me es más fácil determinar la cantidad de intervalos, ¿sí?
es medio, eh, no me sale la palabra en este momento, pero es como arbitrario, si se me permite, ¿sí? De todas formas, más allá de eso, y para no confundirlos, ahora nosotros vamos a trabajar con estas fórmulas, ¿sí? Son fórmulas matemáticas no complejas que nos permiten de estimar, ¿sí? Una cantidad de intervalos. Bien, para eso yo solo voy a necesitar el tamaño de la muestra, que nosotros ya lo tenemos y es 30. Entonces, fíjense, si yo tomo la primera de las dos fórmulas que tengo presente, me va a quedar que C, siendo C la cantidad de intervalos, la raíz cuadrada de 30, ¿sí? Entonces ustedes van a calculadora, tranqui, no pasa nada, y se van a encontrar con que la raíz cuadrada de 30 es 5,47, ¿sí? La exactitud de ese número a mí no me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a pensar en el entero positivo más grande que le sigue a este número que a mí me está dando. Es decir, si a mí me da 5,2, 5,4, 5,6, 5,7, 8, voy a pensar en el 6, ¿sí? Si ustedes quieren, y para mayor seguridad de ustedes, lo que pueden hacer es aplicar la otra formulita, ¿sí? La regla de Estrujes. En este caso particular, fíjense que ustedes tienen dos igualdades, ¿sí? Una sería como que el valor de C va a ser igual a todo esto, o bien puede ser igual a todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Hay una cuestión matemática ahí en el medio, porque como si ustedes se ponen a ver detalladamente, acá tienen el logaritmo base 10, perdón. El logaritmo que nosotros habitualmente lo tomamos como base 10, acá está expresado con una base específica que es 2 del tamaño de la muestra. Si ustedes tienen calculadora, o generalmente todas las calculadoras de ahora lo tienen, ¿sí? Pueden expresar el logaritmo de en base 2 de 30, lo pueden hacer sin ningún problema. En el caso de que no, que solamente tengan una calculadora que tenga el logaritmo solamente de base 10, transforman el primer término en este segundo término que está acá, ¿sí? Entonces les queda el logaritmo de 30 dividido el logaritmo de 2, ¿sí? No piensan en la base porque la calculadora ya lo interpretó como que es base 10. Entonces, yo por ejemplo planteé, también lo hice, planteé como que sé, usando la regla de Sturges, que sería uno más el logaritmo, perdón, el logaritmo en base 2 de 30, y todo eso me da 5,90. ¿Sí? Entonces, si bien yo ahí tengo dos resultados, no vamos a olvidar de lo que estaba hablando recién y decía que si yo tenía un 5,47 pensaba en el entero positivo más próximo y mayor a ese número. Entonces, esto me está dando la pauta de que C, o el tamaño la cantidad de intervalos, tiene que estar siendo 6. ¿Sí? Ahora bien, voy a tener una tabla de frecuencias bajo la modalidad de datos agrupados con 6 clases. ¿Sí? Bien, entonces si yo ya definí eso, que es lo primero, voy a ir a buscar o a definir lo segundo. Lo segundo tiene que ver con el tamaño de esa clase, ¿sí? Y es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí yo desprendo un montón de datos después, voy a tener que aplicar, qué sé yo, como por ejemplo, la marca de clase depende pura y exclusivamente del tamaño de la muestra, del tamaño de la clase, del intervalo, porque corresponde al valor de la mitad. Y después esos valores yo los uso analíticamente en fórmulas para determinar o calcular variables estadísticas que vamos a ver la semana que viene, la semana próxima, como media, mediana, moda, tendencia central, etcétera. Así que, en definitiva, sí, para calcular el tamaño de cada una de las clases, nosotros vamos a pensar primero en el rango, observando cuál es el valor más chico y el valor más grande del tamaño de la muestra. No el tamaño de la muestra en sí. Como ustedes pueden ver en esta tabla que yo tengo acá, yo ya los tengo marcados, ¿sí? Fíjense que el valor más chico es este y el más grande es este. ¿Sí?
Eso a mí me va a determinar el rango, que el rango lo estudiamos en la parte teórica, lo definíamos como el valor más grande menos el valor más chico dividido la cantidad de clases, ¿sí? 72 menos 12 era el rango, y si yo lo divido la cantidad de clases, me estaba dando el tamaño de cada una de ellas. Entonces, a ese rango de restar, el rango a mí me va a dar 60, 60 dividido 6 me da 10. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de esto. Yo con unos simples cálculos planteo esto y yo ya concluyo que bajo esta tabla de frecuencia va a ser de 6 clases y cada una de esas clases va a tener un tamaño de 10. ¿Sí? Entonces, la importancia de ir a ver cuál es el valor más chico y el más grande también reside en el hecho de que cuando yo vaya a definir el primero de los intervalos, voy a considerar o voy a partir del valor más chico que yo tomé, que en este caso para nosotros sería el 12. Como yo estimé que ese valor de 12, perdón, que el valor del tamaño de la clase, del ancho de clase es 10, yo acá no me queda otra cosa más que hacer que decir que voy a ir desde el 12 hasta el 22 y cierro. Por supuesto que el segundo va a partir desde el valor del 22 y va a ir hasta el 32. El resto yo ya lo planteé y lo dejé listo para poder avanzar, para poder continuar con el ejercicio. Una cuestión importante acá. Cada vez que un número está marcado con un corchete, significa que lo va a tomar. Si ese número está marcado con un paréntesis, significa que no lo va a tomar. Entonces, fíjense ustedes que acá, en este ejemplo en particular, déjenme que corra esto. Acá, veamos, yo tengo el valor, perdón, adelante, tengo el valor 22. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya o empiece a definir las frecuencias absolutas, ¿sí? En el primer intervalo, lo que debería hacer es contar cuántos valores hay comprendidos entre 12 y 21 y definirlo como cantidad, no 22. Porque si existe un 22, lo voy a tener en cuenta en el segundo intervalo, que es quien lo comprende con ese corchete. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que cuando ya pasemos a la otra fórmula nos va a quedar eso bien expresado y lo vamos a revisar. Entonces, antes de avanzar con el armado de las frecuencias, me gustaría que trabajemos y dejemos definido lo que son las marcas de clases, que eso en definitiva siempre sale rápido. ¿Por qué sale rápido? Porque yo puedo definir o tengo una definición matemática bastante certera que dice que el ancho, perdón, la marca de clase, la vamos a escribir por acá abajo, que nosotros la vamos a definir de esta forma, es igual a un promedio aritmético del límite superior menos el límite inferior, todo eso dividido 2. Cada vez que yo hablo de límites, estoy hablando justamente del valor más chico y el valor más grande de la clase. Entonces, eso como es un promedio aritmético, no significa otra cosa más que el punto o el valor que está en el medio, ¿sí?, del todo el intervalo. ¿Sí? Nosotros consideremos que esto se trata de un pedazo de recta de números reales, ¿sí? Entre el 12 y el 22 hay un número que está exactamente en el medio que corresponde al 17. ¿Sí? Entonces, nuestra primera marca de clase va a ser el 17. Si yo hago 22 menos 12 dividido 2, me da 17. Y así con todo el resto. Ahora, si cada uno de los intervalos vale 10, son continuos, ¿sí? Porque fíjense que este desde el 22, que no lo toma acá, si lo va a tomar acá, el 32 no lo toma acá, y si lo toma en el que sigue, yo ahora lo que tengo que hacer es simplemente pensar que la marca de clase va a ir avanzando de 10 en 10 según el intervalo. O sea, que de 10, perdón, de 17 paso a 27 para el segundo, 37 para el tercero, 47 para el cuarto, 57 para el quinto y 67
para el último, que sería nuestro sexto, ¿sí? Como cada uno de los intervalos tiene un tamaño de 10, si al valor más chico le sumo la mitad, si al valor más chico le sumo la mitad, lo voy obteniendo. Si a 12 le sumo 5 me da 17. Si a 22 le sumo 5 me da 27. A 32 le sumo 5, 37. Y así sucesivamente. Bien, entonces, lo más importante acá termina residiendo en las frecuencias. Entonces, fíjese, a ver si yo lo tengo por acá. No todavía. Bueno, sí. Pero que en definitiva lo que les quería transmitir era el hecho de que por ahí calcular la frecuencia absoluta es un poco el trabajo más tedioso, ¿sí? Que puede tener este armado de las frecuencias cuando el tamaño de la muestra es muy grande, porque yo tengo que ir analizando dato por dato y tener en cuenta que esté dentro del primer intervalo, que nuestro primer intervalo está definido entre 12 y 21 para considerar. Entonces, vamos a hacerlo para el primer caso y vamos a ir viendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar valores que tengo comprendido entre 12 y 21. Por ejemplo, acá tengo el primero, que sería el 15, el 18, el 12, obviamente este sí está contemplado. El 22 acá no, porque va a estar contado en el segundo. Y el 20. Bien, y si yo no veo mal, ahí estaría. Entonces, la frecuencia absoluta, o simplemente la frecuencia de la primera clase, es 4. ¿Sí? Así es simple. Entonces yo ahora voy y debería hacer lo mismo para el 22, para la segunda clase, que va desde el 22 hasta el 32. Lo planteemos. Yo vengo acá, bueno, el 22 lo empiezo a contar ahora, así que lo voy a marcar de una forma distinta. Ahí tengo el 22 como el primero. Bien, vamos de arriba para del principio. Tengo el 25. Tengo, ¿qué más? 37 no, 42 no. Tengo el 30. Tengo el 28. No, no quiero andar el lápiz. Y el 33, por supuesto que no. Creería que no tengo más. 32, 42. El 42 que lo tengo acá. No, perdón, 22, 32. Estoy en otro. 22, 32. No, tengo 4 también. Bien. Y así sucesivamente, por supuesto, ¿no? Yo acá lo que debería hacer es calcularla con ustedes a todas a fin de que podamos calcular el resto de las frecuencias. Si bien yo tengo ese paso adelantado, quiero compartir con ustedes la experiencia de hacerlo. Entonces, el 32 y el 42, ¿sí? Fíjense que tenemos el 37, es uno que entra, más el 32. El 42, que es lo que tengo acá, no lo vamos a contemplar en este intervalo. El 39 sí. El 35 sí. El 40 sí. El 33 sí. Eso no. Entonces, cuando yo cuento, digo que tengo uno, 2, 3, 4, 5. Bien, voy a ver ahora entre el 42 y el 52. Fíjense, tengo un 52 acá que no lo voy a contar. Mayores de 42, menores de 51. ¿Sí? Tengo uno, 2, 3,
Parece que 3 nomás. Me fijo, reviso acá que lo tengo. No, tiene que haber más. 42, 52, tiene que haber 4. 1, 2, 3. Eh, perdón, el 42 acá. 4. Excelente. Bien. El antepenúltimo sería 52, 62. 52 que lo cuento, que sería este. El 62 no. El 60 sí. 59 sí. 69 no. 57 sí. 55 sí. 67 no. 70 no. 72 no. 54 sí. 63 no. 65 no. 67 no. Bien. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a chequearlo acá. Sí, 6. Perfecto. Y bien, y por último, me quedarían los que no seleccionamos para nada. Chequeamos que estén siempre entre el 62 y el 72. Me va a quedar uno que es el 63, 2 es el 72, 3 el 70, 4 el 67, 5, 6, 7 el 70 este. Excelente. Bien, entonces, este trabajo por ahí es muy tedioso, como ustedes se dan cuenta. Imagínense que si tienen una muestra que es mucho más grande, peor todavía. Pero, por ejemplo, hay varias cosas, digamos, si por ahí tienen la posibilidad de trabajar esto de forma digital, ya van a ver en el paso que sigue, yo me ordené eso para que ustedes lo puedan visualizar más fácil. Eh, o sea, que ordeno la tabla de menor a mayor y, bueno, ahí yo tengo más facilidad, más acceso de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, hay algo que quiero destacar que es muy importante y que tiene que ver con el hecho de que a medida que yo voy haciendo esta tabla, voy a poder corroborar de que todo lo que yo estoy haciendo está bien o no. Porque, por ejemplo, la sumatoria de todas las frecuencias siempre me tiene que dar el tamaño de la muestra. Nosotros en este momento estamos trabajando con una muestra de 30. Si esa sumatoria no me da 30, algo estaría mal. Entonces, me fijo, 4 más 4, 8, más 5 son 13, más 4 estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17, más 6 son 23, más 7, 30. Bien, ese 30 es la última de las frecuencias acumuladas, ¿sí? Es el valor que tiene que estar acá, por esto que yo tengo acá, ¿sí? Frecuencia acumulada. Es la sumatoria de cada una de las anteriores. Porque, por ejemplo, la primera es 4, la segunda va a ser 8, porque le estoy sumando la segunda, básicamente. A la tercera le sumo esto, entonces acá empiezo a sumar. 13 más 4 son 17, 17 más 6 son 23, 23 más 7, 30. Y así avanzo con todos. Dato importante, y ya me paso, ya los dejo chicos, sería que nosotros analicemos la frecuencia relativa, que es lo que tenemos acá, y cómo calcularla. Ese valor de frecuencia relativa hace referencia a la frecuencia que nosotros estamos analizando desde ese intervalo, dividido el tamaño de la muestra. De forma tal que para la primera muestra nosotros vamos a hacer 4 dividido 30 y eso me va a dar 0,13. La segunda es lo mismo, me da 0,13, porque también es 4. Fíjense la tercera, 5 dividido 30, perdón. Me tiene que dar un poquito más grande, me da 0,16 y así sucesivamente, ¿no? 17, perdón, sería, esto me vuelve a dar 0,13. 6 dividido 30 me da 0,2. Y la última, que tiene que ser la más grande de todas, porque es la frecuencia más grande de todas, 7 dividido 30 me da 0,23.
¿sí? Usen siempre dos decimales, eso lo van viendo ustedes, por el hecho de que la sumatoria de todas las frecuencias relativas a ustedes les tiene que estar dando uno. ¿Sí? Yo se los dejo a ustedes esto. Lo vamos a ver en la tabla que sigue, pero en definitiva, como ahí yo tengo números con coma, con infinitos decimales o con muchos decimales, es muy difícil que esa sumatoria, si no contemplo cada uno de esos decimales, me dé uno entero. Entonces, cuando ustedes lo hagan y vayan resolviendo eso, si van a ver que le va a dar entre 0,98 o 1,02, está bien, ¿sí? Y por último, la otra que sería la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Fíjense, esta es la tabla final, sí, ya definitiva, ya resuelta. Fíjense que primero acá, en, en- en lo que sería la tabla, yo lo que hice fue ordenarla y esto para que ustedes tengan más que nada una referencia, ¿sí? Acá los valores están ordenados. La cantidad de valores están pintados por agrupación, digamos acá en lila tienen el 4, son los primeros 4 valores de toda la muestra. Perdón, me quedó el cambio. Y así sucesivamente con todas. ¿Sí? Fíjense que después fui calculando la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Sí? Ustedes ahora tienen la tarea o el deber de hacer un análisis de que este valor, ¿sí? Tiene que ser igual a este, de que este valor, fíjense que a mí me da 0,98, tiene que ser igual a esto, siempre tiene que estar cerca de uno porque esa relatividad hace referencia a que es relativo a uno. Hay una frecuencia relativa porcentual, no sé si la vimos acá, de última después la vemos en algún otro encuentro sincrónico que tenga, nos despejamos las dudas. Pero la idea sería que ustedes vayan haciendo un análisis, que lo más rico que nosotros podemos hacer en este tipo de ejercicio es corroborar el comportamiento de la muestra. Analizar a dónde tengo las velocidades más altas, dónde tengo las velocidades más bajas, empezar a sacar conclusiones. Che, al 50% de la muestra, ¿cuál fue el valor medio de velocidad más común? Entonces, bueno, yo tengo que saber cuál es el 50% de la muestra, ir, ver, observar, tomar esos datos y de esa forma ir haciendo el análisis, que es la parte más fructífera, ¿sí? De encarar el ejercicio, que es como los ejercicios que ustedes están resolviendo en este momento en el campus. Así que bueno, chicos, yo los voy a dejar con esto, les dejo para que lo puedan resolver también, tomen como referencia este ejemplo particular. Nosotros nos estamos encontrando el próximo viernes a las 14 horas en el encuentro sincrónico. Bienvenido el que quiera. Para ya empezar a revisar contenido de la semana 3. Recuerden, como siempre les digo, acudir a los foros de consulta. Nosotros vamos a estar a disposición ahí para contestar y evacuar todas sus dudas. Sí, fundamental e importante, lleven las actividades al día. Así que bueno, chicos, sin nada más que agregar, espero que les sirva de ayuda. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir. ¿Sí? Que anden muy bien. Nos encontramos el próximo viernes.